Me presento, Justino Moreno, soy director del área de consultoría de TINSA Vallacumin. Nosotros lo que generamos desde TINSA son datos que dan valor hacia lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? Contamos con una de las bases más importantes y más calificadas dentro del sector, y esto nos genera dar información de valor y sobre todo para entender cómo se van comportando los diferentes mercados. Nos especializamos en el mercado de vivienda, sin embargo también tenemos análisis de mercado de lo que sería la parte de oficinas, industria y centros comerciales. Hoy les voy a presentar que desde nuestro lado cómo hacemos el análisis y entendemos cómo se va midiendo la demanda y sobre todo cómo hacer ese clic para poder entender la oferta y la demanda y ver cómo se ha ido modificando en los últimos años, principalmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como todos sabemos y lo hemos visto todos los paneles de la mañana, es el mercado más importante y atractivo del país. Estamos hablando de más de 22 millones de personas y si lo comparamos entre el 2020 al 2024, la tasa de crecimiento se ha mantenido en el 1.7%. Si hablamos es que se han incorporado casi 800,000 personas en este periodo, que se convierte en un mercado nativo, ya sea para la renta, para la compra u otro tipo de productos de vivienda. En este periodo se han conformado más de 200,000 nuevos hogares que van a ir caracterizando por diferentes segmentos, ¿no? Pero si lo comparamos entre los segmentos de la clasificación de niveles socioeconómicos del C para arriba, que estamos hablando que son los hogares que ganan más de 45,000 pesos al mes, pues tenemos un mayor crecimiento. Sin embargo, en los segmentos del C menos para abajo, que son los hogares que tienen un ingreso integrado de menos de 35,000 pesos, pues tienen el crecimiento de menos del 1%. Sin embargo, en estos segmentos se concentra el 80% de la población. O sea, estamos hablando de 18 millones de habitantes dentro de la zona metropolitana de México. Aquí, por ejemplo, algo interesante es que vemos que la Ciudad de México pues, es el principal captador de la inversión extranjera directa. Es el top 1, superando toda la zona norte. Sin embargo, lo importante es que aquí en la Ciudad de México se concentra más en temas de servicios, la banca, software y otros tipos de empresas que vienen a invertir a México, y esto nos va generando mejores sueldos para todas las personas que nos van a poder comprar en algún momento. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es cómo se comporta en cuanto a la gente que trabaja. Pues al final es nuestro principal comprador en el tema de vivienda, ¿no? Incluso en otros segmentos. Estamos hablando que la población económicamente activa es de casi 5 millones de personas y el 75% de estas personas están dentro de un salario de nómina o asalariados, como le queramos decir, ¿no? Que aquí, por ejemplo, vamos a poder encontrar que estas personas son mucho más fáciles de medir porque están recibiendo sus ingresos a través de una cuenta bancaria y con esto podríamos calificarlo de mejor manera para lograr poder colocar un tipo de producto, ya sea para la renta, ya sea para el tema de compra, etcétera, ¿no? Y si lo vemos, el 60% de estos 3.3 millones de personas que están dentro de la economía ya cuentan con la posibilidad de comprar una vivienda a través de su primer crédito hipotecario, ya sea para un second home, hayan heredado una vivienda y la puedan remodelar. Sin embargo, ese 60% pues, se vuelve muy atractivo porque es las personas que pueden adquirir una vivienda. Y donde se encuentren por rangos, pues vamos a ver que los rangos de entre los 25 a los 35 años de edad son en donde se concentra casi el 30% de esta población, que básicamente son todas las generaciones Y, ¿no? Pues ahora estamos hablando de los millennials, ya los millennials están quedando un poquito rezagados, ya hemos comprado casas, nos gusta rentar, sin embargo el reto es en todas estas generaciones que vienen incorporándose a la población económicamente activa. Y nosotros algo interesante es que cómo analizamos la demanda y cómo la medimos. Siempre dentro de nuestros estudios de mercado lo que hacemos es hacer estos cursos de información. Por ejemplo, una de las colonias más atractivas hoy en día es la Roma, ¿no? Todo el mundo decimos, es una colonia donde me conviene invertir para poder rentar, me conviene invertir para venta de vivienda y hoy en día la parte comercial también está creciendo. En esta zona estamos estimando que llegan más de 60,000 personas solamente a trabajar, aunado a toda la persona que vive. Entonces, todas estas personas que llegan a trabajar a Roma, pues estamos viendo que vienen prácticamente de toda la Ciudad de México, incluso de la zona conurbada del Valle de México. Y entonces podemos empezar a medir de dónde vienen, por ejemplo, la zona de Chalco hacia la Roma, pues estamos hablando que la gente se está tardando entre 2-3 horas, hoy con las remodelaciones. Entonces, ciertos puntos intermedios se vuelven atractivos, porque son gente que ganan entre los 20 a los 30,000 pesos mensuales, y entonces no pueden comprar una vivienda en la colonia Roma.
pero todas las colonias dentro de un radio de 5 o 10 kilómetros pues, se vuelven atractivas porque son zonas donde podríamos empezar a captar y desarrollar. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de Zaragoza y toda la parte de Río Churubusco, ¿no? Que tenemos estos grandes desarrollos de vivienda media con un rango de menos de 3 millones de pesos, ¿no? Si consideramos que en la colonia Roma el precio promedio de la vivienda es casi de 7 millones, pues se vuelve muy atractivo para toda esta demanda que está llegando. Y también se alcanza a ver en el mapa unas líneas donde podemos ver que las personas que tienen un mayor ingreso o un mayor sueldo pues están hacia la zona poniente. Entonces ahí empezamos a atacar otras zonas como la Escandón, un poquito la Miguel Hidalgo, hacia la zona de Santa Fe, pues viendo más atractivos y logrando entender en qué posición está en la parte de la renta, ¿no? Por ejemplo, también hablábamos un tema de la renta, ¿no? ¿Qué rangos de renta serían los ideales para poder comprar o poder llegar a vivir en esas colonias cuando los ingresos promedios o se pueden tener sueldos promedios entre los 35 hasta los 45 mil pesos de la gente que llega a trabajar en esta colonia? Y esto nosotros cómo lo cruzamos con la oferta. Por ejemplo, en nuestros datos preliminares al tercer trimestre de 2024, que incluso todavía no los publicamos, estamos por empezar a arrojarlos, tenemos que en la Ciudad de México toda la Ciudad de México y el Valle de México se vendieron un poco más de 7,200 unidades durante el tercer trimestre. Esto que representa un crecimiento del 0.3% con respecto al año anterior. Pero si lo comparamos con el trimestre anterior, vamos a ver que el crecimiento fue un poquito más del 10%. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Si comparamos los proyectos que tienen más de 24 meses a la venta, la contracción de ventas es del 17%. ¿va? Y si lo comparamos con los proyectos que se van incorporando al mercado, que en ese trimestre fueron más de 107 proyectos, que incorporaron más de 7,000 unidades al mercado, estamos viendo que el crecimiento de las ventas fue de 1,700 unidades. ¿Y esto por qué se debe? Porque es un producto diferente, en el sentido de que es un producto más pequeño, con un ticket price más asequible. Es un promedio de 2 millones de pesos, hasta llegar a una media de 2.8 millones. Por ejemplo, en la parte de Reforma tenemos proyectos que han salido a la venta con una media de 1.9 millones, pero superficies de casi los 30 metros cuadrados, ¿no? Y si esto lo comparamos, prácticamente en 10 años la vivienda ha perdido 20 metros cuadrados habitables, ¿no? Entonces, esto es solo en la Ciudad de México. Y con respecto de los precios, por ejemplo, acá lo que vamos a ver es que toda la zona metropolitana, su valor unitario es de 48,000 pesos por metro cuadrado, y esto ha crecido a un ritmo del 10%. Y hacemos el mismo ejercicio, haciendo la comparativa de los proyectos que se han mantenido más de 24 meses. Estos proyectos tienen crecimientos constantes del 5% trimestrales. Y si lo vemos, los proyectos que van iniciando las ventas están saliendo al mercado casi un 30% abajo de lo que se está ofertando en muchas colonias, ¿no? Y hablando de la colonia Juárez, en la colonia Cuauhtémoc, en la colonia Tabacalera, con proyectos que incluso están muy por debajo de los 120,000 pesos que se venden en estas zonas. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el precio por metro cuadrado ya está llegando a los 70,000 pesos por metro cuadrado. Si lo comparamos, el valor por metro cuadrado hoy en día, los únicos mercados que podrían equipararlo al valor por metro cuadrado son las playas, Los Cabos, Playa del Carmen, Tulum, etcétera, ¿no? Si lo comparamos con Monterrey, incluso Monterrey está a un 10% y Guadalajara un 20% por abajo del valor promedio de la Ciudad de México. Nosotros en TINSA, por ejemplo, ¿qué perspectivas tenemos para el 2025? Todo lo que nosotros a cada principio de año hacemos un reporte donde analizamos cómo vamos incorporándonos durante el año. Y aquí, por ejemplo, para las ventas durante el 2024 habíamos estimado un crecimiento del 3.8%. Sin embargo, con estos números estimamos que cerramos en 3.1% el crecimiento en las ventas con respecto al 2023. Para el 2025 estamos estimando que la primera mitad del año las ventas se van a mantener a los mismos niveles, o sea, no va a haber un crecimiento acelerado hasta posterior de la segunda mitad del 2025. Y esto va mucho amarrado con la colocación de los créditos hipotecarios, con el índice de las tasas de referencia y sobre todo también cómo se comporta la vivienda usada. Hoy la vivienda usada ha tomado mucha fuerza y sobre todo porque el mercado está pidiendo un producto más asequible y más grande. Las familias en México estamos acostumbradas todavía a tener 2 recámaras y a lo mejor es cuando tomamos la decisión de decir, compro una vivienda usada de a lo mejor 10 años con un precio promedio de 3 millones y no comprar un producto de 30 metros cuadrados con un promedio de 6.5 millones.
Muchas gracias por todo, escucharnos.